Buenos días. Acabamos de vivir un momento súper especial de lo que es la liturgia del servicio de los domingos, nuestra celebración de los domingos. Dios sigue siendo generoso, siempre lo voy a decir, día con día, para con nosotros como individuos y también para con nosotros como iglesia. Vemos que Dios añade cada día a los que han de ser salvos. El lugar de reunión se sigue ensanchando. Dios nos sigue llevando a más profundidad en la palabra, en la adoración. Y, y esa sensación es maravillosa. Cuesta pararse acá a compartir el mensaje de Dios sin reconocer lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Sin reconocer esa generosidad infinita que Dios está mostrando domingo con domingo para con nosotros. Durante las últimas semanas hemos estado compartiendo una serie que para mí ha sido muy confrontadora y en cierto modo ha sido polémica para mi vida, porque una cosa es nuestro proceder en la iglesia, nuestro proceder en el día a día, que delante de Dios creemos que no somos perfectos, que cometemos fallas, pero que cuando nos vemos en el espejo de lo que Dios espera de nosotros, terminamos reconociendo y admitiendo que en algún aspecto de nuestra vida somos una oveja negra. Amén. La serie que hemos desarrollado los últimos domingos se llama La Oveja Negra, y porque retrata todo el contexto de la vida de oveja en la iglesia, retrata los roles que ha enmarcado la Biblia respecto a esas ovejas negras. Partimos el primer domingo hablando del pastor de pastores. No podemos hablar de ovejas sin pastor y no podemos hablar de pastor sin reconocer la imagen de la oveja. Entonces, durante esa primera semana hablamos del rol pastoral de Jesús como nuestro norte, nuestro marco de comparación para lo que es la vida en Cristo, para lo que es dirigir la palabra y lo que es dirigir un redil. Pero en el segundo domingo hablamos, yo creo, de la oveja más negra de todas. Hablamos de Judas y fue un mensaje bastante crudo y bastante emocional, no solo por lo que retrata la historia de Judas y todo su proceder en el contexto bíblico, sino que estábamos viviendo igual el domingo de resurrección. Entonces nos encontramos cara a cara con el sacrificio de Cristo y todo lo que significó la traición de esa oveja negra. Esta semana vamos a hablar de, este es el repaso para los que han estado tomando nota. Hablamos de que el buen pastor organiza su rebaño y el pastor da su vida por sus ovejas, Jesús. Hablábamos también de Judas, que Judas no amó a Jesús, Judas trabajó para Satanás. Esto hay que aclararlo y voy a reforzar lo que dijo el pastor el domingo. Pensamos que el papel de Judas era un designio de Dios. Pensamos de que Judas procedió así porque ya Dios lo había planeado en el guión de la vida de Jesús y había sido así. Ese pensar no es tan real. La imagen de Judas, y sus decisiones fueron ejecutadas bajo su soberanía, bajo su libre albedrío. Y él decidió hacer pacto con Satanás y ejecutar lo que ejecutó, que fue la traición de Jesús. Judas vivió las consecuencias de su elección. El pastor contó cuál fue el final de Judas. Pero en este domingo, como les decía hace un momento, no podemos hablar de ovejas sin hablar de pastor. De hecho, el día a día en la iglesia gira en torno a la oveja. Todo lo que ejecuta la iglesia es para ustedes, para las ovejas. La adoración se organiza para las ovejas. Cuando el pastor estructura su mensaje, lo estructura para las ovejas. Pero pocas veces cambiamos el switch y nos ponemos a mirar la imagen del pastor. Hoy vamos a hacer una auditoría de lo que es el rol del pastor y lo que dice la Biblia respecto al pastorado. Y así vamos a ir complementando esta serie que es La Oveja Negra. Vamos a hablar en este domingo, ovejas negras, pastores blancos. Lo vamos a titular así.
Sí, pero antes de entrarnos en tema, ya hablamos del resumen. Quiero invitar a las personas que están en sus casas que aparten este tiempo, tomen sus anotaciones y ustedes también, si tienen algún bloc de notas, puedan tomar nota. No tomen fotos, por favor. Y eso, vamos a entrar en un momento especial y voy a consagrar este momento con oración. Amado Dios, te pido que tú tomes el control, Señor Jesús. Que seas tú dirigiendo cada palabra, cada mensaje, Señor, y que seas tú abriendo los corazones de mis hermanos, Señor, Padre, para recibir lo bueno, para recibir lo que viene de ti, Dios. Echo fuera toda distracción, toda confusión, Padre, todo estupor, toda falta de conocimiento, Señor Jesús, toda rebeldía, Señor Jesús. La echo fuera y declaro, Señor, que nuestros sentidos están abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hablar en esta mañana. Toma tú el control, Señor. Amén y amén. Como decía, hoy vamos a hablar de ovejas negras, pastores blancos. En el contexto de nuestra vida, me ayudan allá, hablamos siempre de las ovejas, como les decía. Todo gira en torno a las ovejas. El rebaño, el redil, la iglesia. De hecho, en las iglesias hay muchas ovejas y a lo mucho hay un pastor. En las iglesias grandes hay 2 pastores. En las iglesias muy grandes hay un cuerpo pastoral. Pero siempre los pastores son minoría. ¿Lo han notado o solo yo veo eso? Hoy vamos a hablar de la figura del pastor, de su rol y todo lo que dice la Biblia respecto a esto. En la iglesia, me ayudan acá, avancemos. ¿Qué se dice de los pastores? Cuando hablamos de pastores, vamos a una pausa. Cuando hablamos de pastores, hermanos, que vemos en las noticias cosas de pastores, cuando conversamos con gente que no comparte nuestra fe, con gente inconversa, dicen pastores y automáticamente en segundo plano suena la caja registradora. Chiclín. ¿Les pasa así o solo a mí? Hablamos de pastores y retratamos una figura mala. La imagen que se ha creado en la sociedad respecto a los pastores es negativa. Pero no se dice nada de los evangelistas, de los profetas. Todo le cae a los pastores. Toda la culpa se la lleva a los pastores. Avancemos. Tenemos pastores alemanes. En Alemania, en la época nazi, no es un perro, es un pastor que nació en Alemania y construyó una iglesia alejado de la fe cristiana. Pero él era pastor. Tenemos pastores blancos y tenemos pastores negros. Sabía que se iban a reír. Pero además de tener pastores negros, tenemos pastores músicos, un pastor obrero, tenemos un pastor hasta cocinero. Y en la vida de iglesia también tenemos una pastora. Y hay que reconocer esa imagen. Y doy gracias a Dios porque no le tocó al pastor hablar de sí mismo, me tocó a mí hablar de él. Por lo tanto, tengo libertad. Amén. Así que, hermanos, la serie de hoy se llama Ovejas Negras, Pastores Blancos y vamos con la primera división. Cuando nosotros vemos historias de pastores o noticias de pastores, dice, mataron a un pastor evangélico venezolano en Barranquilla. El titular de la noticia no dice más, pero nuestro conocimiento, la construcción que ha inyectado la sociedad respecto a los pastores, ya nos da más detalles. Dice, uno inconscientemente dice, ¿qué habrá hecho? Probablemente lo mataron porque se robó las ofrendas, el típico señalamiento de los pastores. Lo mataron porque se escapó con una ovejita. Pero nunca pensamos en que posiblemente el pastor lo mataron porque estaba predicando el evangelio en una plaza. Básicamente, la connotación que tiene el pastor, incluso para la gente que está dentro de la iglesia, es negativa. Hemos dejado que la imagen del pastor, que el rol del pastor, que es honorable, se haya bajado a un nivel tan ínfimo como un delincuente que roba ofrendas. Y esta serie o este capítulo de hoy va a ser un poco confrontador porque necesitamos derribar esa imagen que aún está implantada en nosotros respecto a algunos pastores. Independientemente de su proceder, el rol del pastor es un rol honorable. Y para reconocer cuán honorable es ese rol del pastor, tenemos que saber qué hace un pastor. Porque
Hemos romantizado la imagen del pastor y decimos que el pastor es un hombre vestido con túnica, con barba larga, que tiene un cayado, que va por el mundo tocando una flauta y arreando ovejas. Esa es la imagen que tenemos del pastor en la iglesia. De hecho, cerramos los ojos y vemos un pastorcito con una oveja acá. Pero déjame decirte que la imagen del pastor trasciende a eso. La imagen del pastor es mucho más que eso. Es una persona que ha sido investida con autoridad para dirigir el redil del Señor, para administrarlo, para dar su vida por ese redil. Y para ejecutar obras más allá de simplemente, no es que el pastor está preparando el pasto para sus ovejas. Y que este pastor sí es bueno porque él sí da buen pasto. Veamos cuál es el rol del pastor. La Biblia retrata diferentes versículos bíblicos, si usted quiere le toma una foto, si usted quiere yo lo comparto luego al grupo, respecto a las actividades que hace un pastor. Lo primero, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Lo tenemos claro, el pastor tiene que vigilar por todo su rebaño, cuidar de él y cuidar de sí mismo. Presentarse como buen ejemplo. El pastor tiene el deber de tener una imagen limpia, buena, aceptable para con sus ovejas. No podemos tener un pastor blanco y ovejas negras. Aunque es muy probable. El pastor tiene que tener una integridad demostrada. ¿Qué es integridad demostrada? Es que este hombre es transparente y anda con buen proceder en lo privado, en el núcleo de su familia y en lo público. Un pastor tiene ese deber de andar con una integridad demostrada. La integridad demostrada, vuelvo y repito, es todo el recto proceder que tiene delante de todas las personas. Es el mismo en su casa y el mismo en la iglesia. Y tiene ese deber. Imagínense un deber tan grande, que muchos de nosotros tenemos diferentes roles. Yo vengo a la iglesia y soy el hermano Mervin. Estoy en el trabajo y soy el ogro Mervin. Estoy en mi casa y soy el solitario Mervin. Pero el pastor tiene el deber de ser el mismo en cada esfera de su vida. Y ese deber lo limita de muchas cosas. Si nosotros vamos a una reunión familiar, a una fiesta, a un compartir, pobre del pastor si lo ven tomándose una copa de vino. De hecho, pobre del pastor si se ve comiéndose 2 choripanes en vez de 1. Porque el pastor está en el ojo del huracán. Y Pablo le escribe a Tito y le dice que debe presentarse como ejemplo de buen proceder. También dice que debe predicar la palabra, redarguir, reprender, y pongo en negrita, exhortar con paciencia y doctrina. Es decir, el pastor no debe ser un novato en temas de la palabra, en temas de la doctrina. Debe estar preparado con el Espíritu Santo, obviamente, para instruir a la oveja, para darle palabra oportuna. También dice que debe corregir con mansedumbre a los que caen en el lazo del diablo. Lo dice 2 Timoteo 2:24. No lo digo yo, lo dice la palabra. Debe corregir con mansedumbre. Y por último, debe quitar a los perversos de entre la iglesia. El pastor tiene la autoridad de sacar de esta iglesia a cualquier persona que quiera atentar contra alguna de las ovejas o a cualquier persona que quiera atentar contra la doctrina que se enseña en esta iglesia. Entonces ya empezamos a ver cómo la imagen del pastor pasa de el hombre que anda cargando una oveja con un palo en la mano a un hombre que administra y dirige a un grupo de personas y que tiene un deber tanto espiritual como administrativo enorme. Sobre los hombros de esta persona recae toda esta responsabilidad y mucho más. Entonces, ¿tenemos claro lo que es el rol del pastor? Porque apenas vamos empezando. Ahora vamos a avanzar con lo que de verdad nos trae acá. El contraste entre las ovejas y el pastor, dice. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y me gustaría que ustedes se quedaran con ese versículo, porque tendemos a menospreciar a la figura del pastor. Porque si bien el rol del pastor es un rol de servicio para la iglesia, a veces la grey crece tanto y se desarrolla a un nivel tal que terminan sobreentendiendo que el pastor es un empleado de la iglesia.
y que debe estar disponible para cuando se le pida y que debe estar de buen ánimo y el pastor no tiene problemas, el pastor no tiene necesidades. Y ese contexto se estaba dando en la iglesia primitiva y Pablo se ve en la necesidad de escribirle a Tito y decirle, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. La Biblia nos manda a nosotros como ovejas a empezar a ver el rol del pastor como un rol honroso. Y ese rol tiene que representarse de una manera basada en el amor, no en la coerción, no en la obligación, basado en el amor. Yo les voy a contar una historia. Estando en Venezuela, yo iba a una iglesia y el pastor era mi amigo, es mi amigo. Y como es mi amigo, yo lo llamaba por su nombre, Ulises. Ulises es mi amigo, pero también es pastor. ¿Qué harían ustedes? ¿Llamarían al pastor por su nombre o por el rol por el cual Dios lo invistió? Se abren las votaciones. Es una disyuntiva para la oveja, porque yo me imagino a Eliana teniendo que llamar a su hermano pastor o Hernán. ¿Qué haría Eliana? No la miren para que no se pongan nerviosos. La palabra dice que nadie te menosprecie y debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros, dice la palabra y se los voy a mostrar más adelante. Y es una muy buena práctica que nosotros reconozcamos la imagen del pastor entre nosotros. Si Eliana es hermana del pastor y ella está en su reunión familiar, en lo que sea, llámalo Hernán. Estoy poniendo un ejemplo y me perdonen hermana que la tome de ejemplo, pero nadie la mandó a sentarse de primera. Pero si la hermana está en una reunión de la iglesia y hay nuevos creyentes y viene la hermana y llama al pastor Hernán, va a empezar a construir un mensaje dicotómico en la persona que está llegando. ¿Es pastor o es Hernán? Le puedo decir Hernán, entonces este hermano aprende a llamar al pastor Hernán y después vienen 10 más y llaman al pastor Hernán, entonces después dejamos de tener un pastor y tenemos a un Hernán. Sí entienden la lógica, ¿no? Y no es una lógica construida desde el reconocimiento del hombre. Es un mandato extraído de lo que dice la palabra. Y va a ser contundente decirles a ustedes que dejen de llamar a una persona que conocieron durante toda su vida con un nombre y lo empezaron a llamar pastor. Pero es parte de la decisión de fe y de la decisión de honra que nosotros debemos tomar para reconocer la imagen del pastor. Yo no veo a las ovejas, imagínense otra vez el rebaño, hablando de tú a tú con el pastor. Y ojo, que yo no quiero construir una imagen honrosa como la típica que construyen en la iglesia y le digan al pastor su santidad. Quiero hacer esa delimitación. El pastor es pastor y es nuestro hermano, pero es nuestro pastor. Pero tampoco es su majestad y hay que besarle el anillo. Y quizás soy un poco contundente con esto, pero a veces, o quizás partiendo de una idea como esta, se lo ha llevado al extremo y vemos prácticas como la Iglesia Católica, que es un extremo de solemnidad. No buscamos eso. Por eso me extiendo en aclarar este punto. Una vez aclarado el punto de cómo debemos reconocer al pastor, vamos a avanzar en puntos que van a ser álgidos. Y les pido que se preparen y que abran su mente al Espíritu Santo para que nos hable en la mañana de hoy. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y sonó otra vez la caja registradora. Sí, efectivamente la palabra dice no pondrás bozal al buey que trilla. Lo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5:18. Todo lo hemos leído, nosotros a veces lo estamos leyendo y lo pasamos de largo. Otros lo reconocemos como lo que debe ser, como el mandato que debe ser. Pero siempre le damos una connotación a este versículo monetaria. Y no responde solamente a lo monetario. Sí tiene un aspecto y el contexto del capítulo habla respecto al reconocimiento monetario que debe tener la labor del pastor.
Pero nosotros también tendemos a poner bozal a ese güey que está trillando la visión de una iglesia cuando dice, avanza. No seguimos el camino bíblico y la visión de Dios en la iglesia. Y voy a ir explicando cada punto. Si hay un hombre que se ha metido en oración y que se ha conectado con el Espíritu Santo para trazar un camino bíblico para la iglesia, y yo empiezo a buscar vías alternas a esa enseñanza bíblica, estoy atrasando el crecimiento que Dios está impulsando a través de ese pastor para la iglesia. Si yo tomo como práctica constante o como práctica devocional constante escuchar estudios, profetas, radios, emisoras, podcasts, y pongo eso en primer plano y en segundo plano la enseñanza y el pasto fresco que Dios te está dando en tu iglesia, hermano, en cierto modo estás poniendo un límite a ese trabajo que está haciendo el pastor. A veces se nos queda más y tenemos mejor apertura y le damos más oportunidad de aprendizaje a lo que dice el profeta de la emisora cristiana que yo escucho todas las mañanas. A veces le damos más crédito a la predicación que da el hermano Mervin una vez al mes que la predicación que da el pastor cada domingo. No, es que el hermano Mervin me gusta más porque a veces hace chistes. Puede pasar, no estoy diciendo que pase. Pero básicamente el llamado de este versículo no es solamente darle una connotación monetaria a ese versículo que dice que no pondrás bozal al buey que trilla, sino que hay que confiar en la dirección del Espíritu Santo que Él está dando al pastor de esta iglesia y seguir ese camino bíblico que Él está escribiendo, que el Espíritu Santo está escribiendo para la iglesia. Hay que cooperar con eso. Cuando decimos cooperar, no es solamente aprenderse las predicaciones, sino ponerlas por obra y confiar en que Dios habla a la iglesia a través del pastor. Amén. Dice, cuando no cooperamos con el pastorado, su consejería, sino que vemos al pastor como un extraño. Cuando yo elijo, ante una circunstancia, ante un problema, ante una dificultad, elijo apelar a un tercero, incluso externo a la iglesia, antes de pedir un consejo al pastorado de la iglesia, yo también estoy poniendo como un freno a esa obra, porque el pastor está puesto a la iglesia también para ser de consejero. Y yo veo al pastor, no, es que yo no tengo mucha confianza con el pastor como para contarle este problema que estoy teniendo. Yo prefiero hablar con la hermana Lucy porque la hermana Lucy es profesional. Y básicamente cuando nosotros elegimos ese camino de consejería externo y no reconocemos la imagen del pastor, estamos como menospreciando ese rol que él tiene. Porque hermanos, confíe que el Espíritu Santo habla a través del pastor. Y vean al pastor como ese amigo cercano que les puede dar un consejo de amigo, pero también como esa persona que está conectada con el Espíritu Santo y les puede dar un consejo también. Y este mensaje, hermanos, quiero aclararlo porque puede generar esa sensación de no es una construcción de mensaje para endiosar la imagen del pastor en la iglesia. Simplemente quiero hacer una radiografía de lo que es el deber del pastor y lo que es el deber de nosotros como oveja. Nos cuesta muchas veces sujetarnos a ese trabajo que hace el pastor. Y cuando nosotros no nos sujetamos a ese trabajo, obviamente su trabajo es más complicado. Y se lo digo como ejemplo. Y voy a abrir como una ventana muy personal de mi vida. Hace un año y algo, no, hace más, ya como 2 años y medio, mi papá murió en Venezuela. Y yo entré en un proceso de depresión clínica bastante fuerte. Yo decidí quedarme encerrado en esa depresión. No le conté a nadie en la iglesia, de pronto me dejaron de ver, venía como que un domingo sí y 3 no, como para que no creyeran que estaba apartado, solo estaba deprimido. Pero elegí no buscar la ayuda de la iglesia. Y duré 3 meses en depresión, ya cuando no podía más fui al psiquiatra, me pusieron antidepresivos y yo decía, el gozo del Señor es mi fortaleza, yo no me puedo tomar esto.
Miren el nivel de embotamiento que yo tenía. Incluso llegué a un momento en decir, si yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y justo 3 meses después, Dios guía al pastor para que hable de una serie que encaraba la depresión. Y el Señor me empieza a hablar. Yo viendo allá en mi casa la serie, yo me empiezo a incomodar y el Señor me empieza a hablar. Y un día ya no podía más, hermanos. Creo que habían pasado como 3 días yo acostado en un rincón. Me recuerdo una cama en un rincón, acostado arropado y no me había ni bañado ni comido. Y yo ya no podía más. Y el pastor aparece, ¿cómo están las cosas? Ni siquiera tuve fuerzas para decirle lo que siempre le digo, todo bien, pastor. Porque eso hacemos. Tenemos la casa llena de problemas, pero le decimos al pastor que todo está bien. Le dije, pastor, estoy mal, le conté la situación. Y el pastor me dio una cita bíblica tan poderosa que yo cuando llego a mis momentos de ansiedad o de tristeza, la declaro. Y es literal lo que dice la Biblia, que su palabra es medicina a mis huesos. Si yo no hubiera recurrido a la imagen del pastor como pastor y no como la persona de la iglesia que me escribe un mensaje cada semana, hermanos, probablemente mi fin hubiera sido muy diferente. Y es ahí donde nosotros reconocemos, o donde a mí me tocó reconocer la imagen del pastor como lo que es. El pastor que puede dar cuidado y pasto oportuno a la oveja. Y en eso redunda esta predicación. Es muy, muy bacán, como dicen, cuando el Señor da pasto fresco y bueno a la iglesia y la oveja crece y se engorda y se engorda y se engorda. Pero cuando no reconocemos el origen de ese pasto, que es Dios a través de ese pastor, es complicado esa alimentación. Cuando nosotros dejamos de ver a Hernán y empezamos a ver a un pastor que está conectado con el Espíritu Santo, empezamos a recibir la palabra de manera diferente. Porque yo pasé semanas escuchando la serie de la depresión, pero hasta que el pastor me habló directamente, o Dios me habló directamente a través del pastor, yo pude reconocer que estaba mal y que necesitaba estar bien. Resumen de mi historia. Decidí tomar los antidepresivos y luego me puse bien y hoy hago chistes. Dice, cuando el pastor no tiene acceso al día a día de la oveja, el pastor solamente sabe de la oveja los domingos. No estoy diciendo que el pastor tiene libre acceso a nuestra vida y va a estar metido en nuestra casa y va a sonar el citófono y llegó el pastor y hay que vestirse bonito porque llegó el pastor. No, pero nosotros debemos construir ese puente. Oveja pastor, siervo pastor, para estos momentos como los que les hablo. Para esas situaciones que quizás se presenten en tu vida y no sepas qué hacer, no sepas de dónde sacar alternativas o al menos ideas para tomar una decisión, que sientas que hay un pastor que te respalda y que está ahí pendiente de ti en cualquier momento que lo necesites. Estoy casi seguro. Voy a decir que 85% seguro que a más de uno de esta iglesia el pastor no les ha hablado cara a cara. Y casi que al 90% no ha ido el pastor a sus casas. Y no es por falta de ganas. Está ese pastor ahí pendiente de quién lo invita a su casa. En serio. Esta semana se llena la agenda del pastor y el pastor me cuelga. Les voy a contar un chiste, pero... Se ve la puerta, ¿no? Y la puerta se abre 2 centímetros y el pastor hace así. Está afuera. Ahí está. Hermanos, el pastor puede ayudarte en tu día a día. Y las ovejas no están con el pastor en la mañana y ya después las vuelve a ver al otro día en la mañana. En la práctica normal del pastor de ovejas. Transfiramos esa imagen a nuestro día a día. El pastor puede acceder a tu día a día si tú lo permites y ayudarte con él. Si el pastor no conoce tu vida, tu día a día, no va a poder conocer tus problemas, no va a poder aconsejarte, no va a poder ayudarte. Incluso si el pastor no entiende el día a día de su grey, no puede construir mensajes para ayudarlos.
No sé si me entienden. Es como si ustedes hablaran chino y como yo no hablo chino, no paso con ustedes el día, yo predico en español y ustedes no van a entender nada. Entonces el pastor tiene que estar en sincronía con la iglesia para poder ejecutar su enseñanza. Otra manera de que ponemos bozal al buey que trilla, cuando no reconocemos su autoridad e investidura y cuando obviamos sus necesidades espirituales y materiales. No voy a decir qué pasa en esta iglesia, pero he visto pastores cansados, agotados porque tienen un trabajo de 7 a 9 de la noche y llegan a estudiar la palabra y a orar por sus ovejas y al otro día vuelve la misma dinámica. Y la iglesia feliz, las ovejas gorditas, con pasto fresco, creciendo espiritualmente y el pastor gastado, cansado y agotado porque tiene que velar por sus necesidades espirituales y materiales. Por mucho tiempo la iglesia se acostumbró a pensar del pastor que era una fuente inagotable de espiritualidad y de llenura del espíritu y nadie oraba por los pastores. Por mucho tiempo se sobreentendió que el pastor está conectado con Dios y no necesita nuestra oración. De hecho, es muy común decir, pastor, ore por mí. Pero ninguna oveja se atreve a decir, pastor, quiero orar por usted. Y les aseguro que el pastor de esta iglesia y de cualquier otra, porque estoy hablando de los pastores en general, necesita de sus oraciones. Más que la oveja de la oración del pastor. Porque el pastor se expone a todos los peligros que pueda tener el rebaño. A todos. La oveja se expone a uno que otro, un lobo, una zorra, una desviación. Pero el pastor se tiene que exponer al ataque de osos, lobos, zorras. Entonces, hermanos, cuando nosotros obviamos sus necesidades espirituales de compartir una palabra, no, ¿cómo yo le voy a compartir una palabra al pastor? Yo, la oveja más negra de la iglesia Vida Eterna. Hermano, usted no sabe si el Espíritu Santo va a hablar a ese hombre y ese hombre está esperando por esa palabra. En esta iglesia hasta las piedras deben hablar. Amén. Hay que reconocer las necesidades espirituales y materiales del pastorado. Necesitamos crecer como iglesia entendiendo de que la persona que Dios puso en esta iglesia, primero es conforme al corazón de Dios, pues si no, no estuviera sucediendo esto. Y segundo, que tiene necesidades y que es nuestro deber suplirlas. Y eso lo vamos a ver más adelante porque la siguiente subdivisión es más contundente. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Quieren ver lo que viene a continuación? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Están cómodos? Pues me puedo contar chistes. ¿Están todos cómodos? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Respecto al rol del pastor y respecto a no poner bozal al buey que trilla. Es triste que al pastor le hayan puesto la imagen del buey, pero no puede ser oveja también. ¿Ya? Entonces vamos con la siguiente división. Dice, contra los que me acusan, y aquí voy a retratar un pasaje que también se repitió en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva pasó por todos los problemas que nosotros pasamos, y aunque ellos ya pasaron, nosotros seguimos pasándolo. Pero quiero hablar de este tema, y este tema es un poco polémico. ¿Hay alguna persona que nos visite por primera vez hoy? Bienvenidos, perdonen que no lo hice al inicio. Bienvenidos, un gran grupo allá, bienvenidos. Hermanos, voy a hablar de un tema que puede ser polémico, pero si les queda alguna duda, luego nos vemos afuera y lo aclaramos. ¿Ya? Vamos a hablar del tema dinero. Vamos a hablar del tema dinero porque con eso partimos. Cuando mataron al pastor allá en Barranquilla, lo primero que nosotros pensamos, ¿por qué lo habrán matado? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos que hay un pastor en las noticias, lo primero que pensamos, ofrendas. Pastor, ofrenda. No es pastor oveja, sino pastor, ofrenda. Y esa es la imagen que tenemos. Y es porque no hemos entendido la teología que hay detrás del versículo que dice que el obrero es digno de su salario. Hemos escuchado ese versículo muchas veces. Muchos lo usan para su beneficio, muchos se aprovechan de eso y otras ovejas negras no reconocen ese versículo. Y
La Iglesia Vida Eterna necesita aclarar, pararse frente a Dios y decirle a Dios que le aclare qué onda con ese versículo. Y es lo que vamos a hablar. El obrero es digno de su salario. Se llama la tercera división de este mensaje. Hablamos del rol pastoral, hablamos de no poner bozal al buey que trilla, y ahora vamos a hablar del obrero es digno de su salario. Y para hablar de eso les voy a contar o les voy a leer acerca de una situación que se generó en la iglesia primitiva y que Pablo tuvo que escribir guiado por el Espíritu Santo para resolverla. Dice la Biblia. Busquen, si tienen sus Biblias, 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Paréntesis. ¿Pastor no tiene derecho a comer o beber? ¿Tiene o no tiene derecho? Sí tiene. Tiene derecho a comer 1 o 2 choripanes. 2 si quiere. ¿Tiene derecho el pastor a tener, y aquí voy a entrar en lo cliché de las iglesias evangélicas, ¿tiene o no tiene derecho el pastor a tener una casa bonita? Tiene derecho. ¿Tiene derecho o no tiene derecho el pastor a tener una camioneta bonita? Tiene derecho. ¿Tiene derecho o no tiene derecho el pastor a tener una parcela en la quinta región? No tiene derecho. Ahí la gente empieza a dudar. Voy a seguirle haciendo preguntas. ¿Tiene o no tiene derecho el pastor a pagarse unas vacaciones anuales? Sí tiene derecho. A Las Vegas. Ahí queda todo. Hermanos, el obrero es digno de su salario. Esta polémica se estaba suscitando en la iglesia primitiva. Y Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer o beber? Sigue diciendo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Pablo está haciendo esa confrontación a la iglesia. Se habían generado chismes, Pablo se había comprado una camioneta nueva, Bernabé se había comprado una choza de 2 pisos. Sí, pues. Pablo se iba cada año a Roma con todos los gastos pagados y la iglesia ya estaba hablando mal. Entonces viene y dice el siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿quién pelea una guerra pagando por sus propias armas? ¿Quién pelea una guerra pagando por su propia armadura? ¿Han visto ustedes a alguien del ejército que tenga que trabajar aparte de militar? No. Pablo les hace esa pregunta a la iglesia. ¿Han visto algún soldado que esté parado en la brecha, peleando, guerreando, batallando y que además tenga que pagarse lo que necesita para esa guerra? Sigue diciendo, ¿quién planta la viña y no come de sus frutos? ¿Alguno tiene una viña? ¿No? ¿No tienen viña? ¿Han tenido alguna siembra de tomates cherry en su casa, algo? ¿No, nada? Yo planté pimentones hace 3 años. Y para la gloria de Dios, no he comido ni un pimiento en mi vida de eso. Pero en este caso, Pablo hace una ilustración y dice, ¿quién trabaja la tierra, siembra y luego no come de la cosecha? Que era algo muy común allá en ese tiempo, en el campo que tenía Pablo que se pudo comprar. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? No se puede. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y ahí viene lo que dice la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sigue diciendo. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice Pablo. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir su fruto. Con esperanza, el pastor trabaja por su obra y no lo hace para recibir un fruto. Lo hace para recibir el resultado prometido para una redención más grande, que es la salvación.
Y Pablo está quizás en la misma situación que están algunos pastores en el mundo, por no decir solamente en San Francisco. El que trilla con esperanza de recibir del fruto. Sigue diciendo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos lo material? Yo siempre digo, cuando me toca el tiempo de las ofrendas, digo, ¿cómo podemos nosotros pagar un momento tan sublime como el de la adoración? ¿Cuánto podemos pagar? ¿Cómo nosotros podemos pagar yo lo llamo una forma de terapia gratuita, cuando venimos y el Señor te da palabra y te habla a tu corazón y te reconforta? ¿Cuánto puedes pagar tú por eso? Es lo que está diciendo Pablo. Si nosotros sembramos lo espiritual, dice Pablo, si nosotros generamos un bienestar espiritual tan grande en cada oveja, ¿cómo pues no podemos al menos recibir como recompensa lo material? Y esto opera como ley para la vida del cristiano, no solo para los pastores. La siembra espiritual que ustedes hagan va a traer como resultado una cosecha material y espiritual. Eso es ley bíblica. Pero ¿cómo si el pastor de una iglesia o los ministros de una iglesia siembran en nosotros algo espiritual tan grande, como mínimo no debiera recibir algo material? Y ojo, yo les hablo desde la ignorancia. Yo no sé si el pastor acá tiene un sueldo, si le hacen... No, yo no sé nada de eso, hermanos. Estoy quizás como ustedes. Estoy compartiendo lo que dice la palabra. Y la palabra dice, a través de una situación que ya se generó en el pasado, que el obrero es digno de su salario. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segásemos para vosotros material? Sigue diciendo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y aquí voy a hacer una pausa en esta parte, pues yo siempre hago ese ejemplo. ¿Usted paga arriendo? ¿Su arrendatario ora por usted? ¿Su arrendatario le envía un mensaje bíblico las mañanas? ¿El 5 de cada mes? ¿O cuando usted le deposita el arriendo a su propietario, le dice gracias? El Señor te va a multiplicar y te va a bendecir este mes 2 veces y abrirá la ventana de los cielos para bendición tuya, abundante, remecida, espesa. No lo hace, ¿cierto? Es lo que está diciendo Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, es decir, si otros tienen acceso a tus finanzas, a tu dinero, al labor de tu trabajo, al resultado de tu trabajo, ¿cuánto más nosotros que depositamos crecimiento espiritual? Cuidado espiritual. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Sigue diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Y este es el versículo clave, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Claro, no hay una ilustración, no hay un mensaje secundario, tenemos que buscar el libro original para ver qué dice. La Biblia dice a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Sin embargo, y aquí voy a tener como una atención muy personal y con el permiso del pastor. Yo veía al pastor y lo veo siempre en su labor de pastor. Porque juntos estructuramos los estudios, porque nos ponemos de acuerdo para la labor del pastor, que es compartir la palabra, enseñar y guiar. Pero también veo al pastor serruchando, pintando, cargando, cocinando. Tenemos una orquesta acá de pastor. Y yo ayer, hermanos, había escrito el mensaje, lo había terminado de escribir a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo escribí el mensaje, listo, dije terminé, me gané un sábado. Y el pastor me escribe muy tarde en la noche, como a las 11, no sé. Y yo le paso el mensaje a él.
Y le digo, pastor, aquí está el bosquejo, revíselo si está bien, si no estoy predicando una falsa doctrina. Y yo desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche no recibí respuesta del pastor y regularmente me responde. Y a las 11 de la noche me llegó un mensaje: Mervin, leí el bosquejo, está muy bueno. No lo había podido leer porque estuve, y lo voy a decir textual, estuve desde las 8 de la mañana hasta esta hora en la iglesia trabajando. Hermanos, yo no me quiero poner hipersentimental porque para cualquier otro le daría lo mismo. Bueno, es el trabajo del pastor nomás. Pero es admirable ver cómo un hombre que puede vivir de las ofrendas de la oveja, de hacer lo justo y lo que le manda la Biblia, porque lo que le manda la Biblia es lo que leímos al principio. No le dice construir una tarima para que la batería esté más alta, hacer una escalera móvil, y también honro a los que trabajaron con él, pero el pastor podía estar tranquilamente en su casa. En ese momento, hermanos, yo sentí un redarguir del Espíritu Santo tan grande que sentía que yo estaba hasta siendo mezquino con lo que había escrito en el mensaje. Y esta parte que acabamos de compartir, que creo que es la más importante de la predicación de hoy, no estaba en el bosquejo original. El Espíritu Santo, mediante su dirección, me llevó a esa parte de la Biblia para compartir con ustedes lo necesario que es para la Iglesia Vida Eterna reconocer el rol del pastor. Y reconocerlo no desde la imagen romantizada del pastor que carga la oveja y huele a perro. No, reconocerlo desde el hombre que ora, que estudia, que prepara, que trabaja, que serrucha, que pinta. Voy a volver a leer el último versículo. Dice: así que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y cierra el capítulo como para no dejarlos fuera de contexto. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? El trabajo que él había hecho desinteresadamente. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare del Evangelio, dice Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad lo hago, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está diciendo, o lo hago por las buenas o lo hago por las malas. Si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Y si no tengo ganas de hacerlo, decía Pablo, igual lo tengo que hacer. Nadie más lo va a hacer. En la Iglesia Vida Eterna deben suceder muchas cosas para que se levante otro pastor. Porque lo primero que debe suceder es que ese pastor debe ser conforme al corazón de Dios. Y no estoy diciendo que ustedes no sean conforme al corazón de Dios. Pero hay cierto procedimiento que está en Tito, que está en Timoteo acerca del ordenamiento de los pastores. Pero al menos por ahora, en el presente perfecto que tenemos ahora y en el próximo, el pastor que tenemos se llama Hernán Linares, con su esposa Luz Abreu. Sigue diciendo, ya para ir cerrando: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Hermano, yo leía el versículo 19 y yo veía al pastor Hernán. Yo cuando llegué a Chile hace 6 años, fui a la iglesia y luego el pastor me escribió para hablar conmigo, a ver cómo de dónde yo venía y todo. Y yo le dije al pastor, yo no vengo a trabajar en una iglesia, yo vengo a ser pastoreado. A que me cuiden, a que me den palabra, a que me hagan crecer. Hermanos, y hoy día, para la gloria de Dios, el Señor me ha concedido eso. Y me ha concedido no solamente desde la imagen del pastor y su trabajo conmigo, sino que este hombre ha hecho esto tal cual dice: siendo libre de todos, me he hecho siervo
de todos para ganar a un mayor número. Yo no quería que esta predicación se convirtiera en una predicación que girara en torno al pastor Hernán, pero es el pastor que más cerca tengo. Y este hombre se ha convertido en siervo solamente para que esta iglesia crezca. Algo que yo no he podido hacer, y a mí me han dicho, hermanos, ¿cuánto necesitas para levantar una iglesia? No lo he podido hacer, no lo he querido, tal vez no tengo la pasión. Con algunos les he contado que no es mi ministerio. Pero este hombre sí, Dios le dijo, lo invistió, lo ha guiado y lo ha respaldado. ¿De qué otra manera podemos honrar al pastor y no solamente con dinero? Aunque el obrero es digno de su salario, vuelvo y se los digo. Dice la palabra. Perdón, ¿creen que Pablo fue soberbio al decir, yo no quiero participar del dinero de las ovejas, prefiero yo trabajar para mí mismo? ¿O solamente se quitó del camino para no ser tropiezo para la iglesia que ya estaba hablando mal de Pablo? Pablo eligió, ¿sabe qué? Si el dinero es problema, yo no lo quiero. Es lo que yo interpreto que hizo Pablo. Y es maravilloso. Dios bendiga a los pastores como Pablo. Avanzamos. ¿De qué otras maneras se bendice a un pastor? Respaldo de oración. Lo dice Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, decía el autor, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. También orar por nosotros, dice. Oremos también por el pastor. Dice, recordarlos y considerarlos. Dice la palabra en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todos queremos ser como Dante Gebel y Cas Luna. Todos queremos ser como ellos. Pero ¿por qué no queremos ser como Hernán, el pastor negro? Dice, obedecer y sujetarse. Hebreos 13:17. Hermanos, yo les voy a... Bueno, la predicación va a estar grabada y les voy a compartir esos versículos para que usted también los estudie a profundidad. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un pastor que esté cansado, que esté agotado, que no pueda más, que tenga un redil tan difícil y que diga, bueno, esta es la grey que me tocó, es triste. Entonces nosotros, la palabra ya se está adelantando y nos está diciendo que debemos obedecer a los pastores. Amén. Y por último, honrarlos. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos, pastores, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es el pastor Hernán, también es Hernán Linares, pero es el pastor. A veces nos da vergüenza decirle, pastor, estuvo muy bueno el mensaje. Y nos da doble vergüenza decirle al pastor, pastor, esta semana el mensaje no estuvo tan bueno. Y lo podemos hacer a él. No nos vamos a convertir en unos críticos. Hoy le doy 7. No, hoy le doy 5. Pero tenemos que reconocer su labor, su trabajo. Hermano, usted no se imagina las horas que pasa uno estudiando la palabra y todo lo que tiene que cargarse uno para pararse aquí delante de usted. Porque básicamente uno se convierte en el conducto del Espíritu Santo. Y es duro porque la palabra te tiene que quemar a ti primeramente. Vamos a ponernos de pie. Conclusiones. El obrero es digno de su salario. El ministerio pastoral guarda un rol de servicio y una posición de honra. El pastor tiene soberanía de liderazgo y merece sujeción. Y por último, por los pastores también se ora. ¿Dónde está el pastor o la familia pastoral? Luz, la pastora Luz, no es mala costumbre. Pastor Hernán. Sus hijos también. Vamos a orar por esta familia. Dios ha sido bueno, iglesia. Dios ha sido bueno porque
a pesar de todo, tenemos ovejas blancas en esta iglesia. Está lleno de ovejas blancas. Y aunque tenemos un pastor negro, no es negro por lo que creemos. Hola. ¿Dónde está el pastor? Está buscando a Victoria. Es maravilloso cuando uno descubre ese amor por el pastor, porque Dios empieza a florecer muchas cosas. Cuesta, por lo menos a mí me costó, a otros quizás le florezca más fácil, pero a mí me costó, hermano. Bueno, ellos quizás den testimonio de eso, pero tal como decía el pastor, el servicio terminaba y yo estaba parado así en la puerta, así, para irme, porque no quería. Y hoy estamos con esta familia, esta hermosa familia. Este hombre y esta mujer que son mis amigos, pero también son mis pastores, y yo los admiro y los respeto por ello. Amén. Ponga su mano hacia ellos. Crea que el Espíritu Santo también ministra a través de ustedes. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por la familia pastoral que nos regalaste, Dios. Padre, porque entiendo, Señor, en mi espíritu, Padre, que son conforme a tu corazón, Dios. Padre, yo declaro en ellos, Señor Jesús, experiencias espirituales profundas, Dios. Padre, declaro en ellos ensanchamiento espiritual inmaterial, Dios amado. Padre, que las peticiones de su corazón, Señor, tú las empieces a gestar para concedérselas, Dios. Padre, y que ellos estén protegidos, Dios. Padre, diametralmente, Dios. Cada día, cada minuto de su vida, Dios. Padre, sus niños, Señor, son luz en donde estén, Dios amado. Y ellos, Señor Jesús, tienen palabra oportuna, Señor, Padre, para exhortar y para amar, Dios amado. Padre, dale valentía, Señor Jesús, cuando les toque reprender, Dios amado. Padre, dale celo santo, Padre, para cuidar a la Grey, Dios amado. Padre, fuerza sus lomos, Señor Jesús, y multiplica sus fuerzas, Dios. Padre, pues tú conoces su labor. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, ministramos a sus vidas, Dios. Declaramos, Señor Jesús, Padre, que tú descorres, Señor, una bendición especial para ellos, Señor Jesús. Padre, y hoy, Señor Jesús, este servicio y esta ministración, Señor Jesús, es hacia ellos, Dios. Porque a ti te ha placido así. Te doy gracias, Dios. Gracias por esta familia, Dios. Declaro, Señor Jesús, que ellos están guardados en el hueco de tu mano, Dios. Padre, y ninguna cosa falta en sus casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, qué bendición. Quiero saber si de las personas que nos visitan por primera vez el día de hoy han visitado alguna iglesia en otro momento o es primera vez que vienen. Si es primera vez que vienes a una iglesia, quiero invitarte a que repitas una oración conmigo. Es una oración que hacemos para declarar en fe que creemos en Dios y que creemos en Jesús y que lo aceptamos en nuestra vida. Amén. Ahí donde estás puedes repetir conmigo. Señor Jesús, en este momento te reconozco como mi Señor. Entra en mi corazón, limpia mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta oración, pues primeramente te felicito, porque aunque es una oración cortita y chiquitita y quizás no tan poderosa, representa mucho, porque reconociste a Jesús como tu Señor. Celebremos eso. Reconocer a Jesús como nuestro Señor es lo más importante y lo mejor que nos puede pasar. Y si lo existe, hay una persona que te va a contactar. Y también hay una tarjetita. ¿Quién me presta una de las tarjetitas del asiento? En tu asiento, si tú hiciste esta oración, delante de tu asiento está esta tarjetita y tiene un código QR y tú lo puedes escanear. Y vas a ver diferentes botones. Y hay un botón que dice, quiero ser acompañado. Si tú escribes allí, vas a solicitar que alguien de nuestra iglesia te acompañe, te guíe, te cuente cómo es esto de la iglesia Vida Eterna. Amén. Así que si hiciste esta oración y si no la hiciste y quieres compañía también, escanea el código y escríbenos. Tan simple como eso.